Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de Revista Cultura Libre, a través de Facebook. Hoy tenemos un tema súper ya verga, súper importante sobre el arte en estos tiempos de pandemia. Tenemos a tres invitados súper especiales: Kerstin Miranda, poeta de arte gráfica y musicales; Ernesto Valle, escritor nicaragüense; Ludwig Gómez, vocalista de banda Jimena. Preséntense, Hola. ¿qué hacían antes de esto de la pandemia? Que nos ha transformado a todo el mundo, ha cambiado todas las dinámicas sociales, económicas, pero el arte, ¿qué tanto se ha cambiado esa dinámica, estar encerrado? ¿Quién comienza? Bueno, Kerstin. sí, a huevo, deberías de comenzar vos, Karina. Es que sí. O el que Hola, quiera, no hola, hay problema. hola a todos. Mi nombre es Sí. Kerstin Miranda, soy poeta y también me dedico un poco a la ilustración slash diseño gráfico Sí. y también un poco a la música, ¿no? Em, Antes de esta pandemia y antes de todo este encierro, creo que, bueno, yo invertía mucho tiempo en mi trabajo también y el hecho de poder estar aquí rodeada de amigos que se dedican también a lo de uno, siento que me impulsaba mucho más a estar metida en todos los proyectos que tenía personalmente y también con ellos. Pero obviamente todo después de esta pandemia se ha visto sumamente limitado. Entonces estoy feliz pues de estar con ustedes compartiendo en este webinar porque sé que vamos a intercambiar muchas experiencias de vida porque cada quien le ha tocado vivirlo diferente. Nada, durante la conversación vamos a ir descubriendo más detalles y eh, tal vez Ludwig se presenta ahorita. Sí, bueno, mucho gusto. Yo soy Ludwig Gómez, vocalista y compositor de la banda Ximena. Pues como Kerstin comentaba, pues yo, pues básicamente dedico mi vida totalmente a la música. Teníamos bastantes proyectos que veníamos planeando desde hace más o menos un año. Por un proceso creativo que teníamos, que habíamos grabado un disco, entonces teníamos una gira a finales de año a Europa, pues, pero todo quedó en veremos por esto de la pandemia, pero poco a poco estamos sobrellevando las cosas también pues interesantemente tenemos algunos proyectos a flote que están poco a poco por ahí, están comenzando a tomar forma, pues, y la verdad es que la pandemia, a pesar de que a todos nos tienen básicamente en este encierro, pues ha sido una buena plataforma para también actualizar nuestras páginas a nivel de Facebook, Instagram, Twitter, porque las plataformas digitales son un medio muy importante para llegar a las personas. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta que, si bien a pesar de que estábamos tocando bastante, no teníamos tanta comunicación con las personas por medio de las redes sociales, pero ahora poco a poco estamos comenzando a darnos cuenta que tenemos ese elemento, pues, para poderlo usar. Y es una buena plataforma, de hecho, y muchas gracias por la invitación de antemano. Creo que sería súper tan que le tocara a Ernesto presentarse. Sí. Me toca. Eh, bueno, y ahí yo, bueno, soy Ernesto, tengo 27 años y nada, me dedico específicamente como a escribir y a trabajar como temas audiovisuales en ese sentido. No solo, digamos, soy escritor, entre comillas, lo pondría yo, y en cursiva, sino pues soy un comunicador, pues es realmente lo que estudié y en lo que me desempeño. Eh, Antes de esta pandemia, yo creo que más que proyectos artísticos tenía como proyectos de vida, pues, o sea, literalmente como una semana antes de que dijeran que ahí estábamos en pandemia, pues me había comprometido con mi pareja, eh, estaba como buscando un préstamo para construir una casa, toda esa onda, tenía un par de proyectos ahí de videos que, que teníamos planeado desarrollar y demás, y teníamos como varios, o sea, no solo proyectos artísticos, pues en ese sentido. Eh, Nada, yo creo que estos meses te ayudan a replantearte, pues, como qué cosas son importantes, qué cosas son prescindibles, y,
y uno al final también termina como un chance de ensimismarse y ver y reflexionar qué onda, pues, como qué cosas podría uno mejorar o no, pues de preferencia que sí las mejore, ¿verdad? Sí. Pero sí, pues como eso, como una oportunidad para ver hacia qué Como norte reinventarse, ¿no? dirigirse. Total, Sí, total. dicen que Y la crisis es una oportunidad. ¿Qué oportunidades han tenido en esto? ¿Cómo digamos, hay una gran, yo, porque yo a veces me siento súper deprimida, que no veo a mis amigos, qué sé yo. ¿Ustedes cómo han bajado ese estrés horroroso que no solamente nosotros los jóvenes tenemos, es casi todos, ustedes como artistas? Comienza Ludwig. Bueno, puedo comenzar yo. Bueno, pues Sí. yo la verdad es que antes de cuando comenzó esta vaina de la pandemia, yo estaba en San Carlos. Entonces, sinceramente me tomó por sorpresa porque no esperé que iba a ser tan grande el impacto. Entonces, me encontraba en San Carlos y lo primero que pensé, pues bueno, me voy a tener que quedar aquí un par de meses hasta que todo mejore y después volver a Managua. Pero como estaba alquilando una casa y vivía con unos amigos, estábamos pasando por algunos problemas en cómo iba a ser para viajar. Entonces, al final un amigo llegó de Managua y me dijo, loco, yo te puedo agarrar y te puedo llevar allá. Entonces, una vez ya estando aquí en Managua, traté de organizarme lo más que pude. Como no tenía conciertos, no tenía dinero para tratar de moverme. Y pues por suerte comenzaron a salir algunos conciertos virtuales para la banda. Y de ahí poco a poco pude salir de algunas deudas también. Salieron algunos proyectos a flote, como antes mencioné. No, por suerte yo tuve una gira en Alemania en el 2015, hace 5 años ya, parece mentira, pero ha pasado mucho tiempo y entonces siempre me mantuve en constante contacto con ellos pues para saber qué está pasando. Entonces les expliqué la situación y nos mandaron apoyo pues para poder grabar el disco y hacer algunos proyectos de sesiones acústicas y entonces poco a poco me di cuenta que la cosa estaba cambiando y que al final el ser humano se adapta. Entonces, básicamente esto es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de adaptarnos a la situación que estamos viviendo y conforme lo que pasa, pues ir creando proyectos y ver qué salen. Sí. Bueno, yo diría que mi experiencia ha sido un poco diferente. Sé que de repente las circunstancias no son comparables, ¿cierto? Pero desde la experiencia que nosotros tuvimos en el 2018 con toda la situación del país, eh, durante la cual también tuvimos que pasar mucho tiempo encerrados. En ese Exacto, también. momento, Exacto. en ese momento yo siento que basado en todo lo que vivimos también generamos mucha resiliencia y nos aprendimos a adaptar desde ese momento a las circunstancias. Entonces pasamos ya 2 años así y de mi parte el hecho también de haber tenido que emigrar a otro país y, y lo mismo, empezar de cero, no salir ni siquiera porque no tenés gusto de salir o tenés alguna prohibición, tal vez porque ni siquiera teníamos los recursos para hacerlo, etcétera. El no poder estar con mis amigos cercanos o con mis familiares, etcétera. Siento que el momento presente de mi vida se parece mucho a ese 2018 que me tocó vivir, pues. Entonces, yo Exacto. quería aportar que es una experiencia para la cual me siento relativamente preparada. Claro está que, gracias a Dios, yo tengo más oportunidades y puedo estar en mi casa tranquila. Al menos al inicio de la crisis aquí en Costa Rica, el gobierno sí se preocupó un montón por la protección y por la salud de todos. Y por mi parte, yo tengo un trabajo que no tiene nada que ver con el arte, ¿verdad? Que es a través del cual logro sostenerme. Entonces, siento que más bien desde que todo empezó, he trabajado como el doble, porque antes me tocaba todavía ir al edificio, ver a la gente, andar en transporte público, pasar por la avenida central de San José, y era toda una travesía. Yo tenía mucho miedo, tenía bastante ansiedad también,
pero desde que estoy en casa me siento mucho más tranquila porque, como les decía, dado las experiencias del 2018 y también mi propia manera de ser, yo ya me siento más cómoda en mi casa que en la calle o rodeada de mucha gente o saliendo a cada rato. Creo que me he adaptado mucho al modelo de estar desde casa desde mucho antes. En cuanto a las oportunidades, ¿sí? No, no, seguí. Después voy a hacer una pregunta para vos. Seguí. Okay. En cuanto a las oportunidades, he tenido oportunidades de desarrollarme más que todo en el área gráfica, puesto que mucha gente está necesitando publicidad para sus plataformas o de repente un logo, un afiche. Durante este tiempo también inclusive hice una maqueta. Entonces, he enfocado mucho mis energías, diría yo, en el trabajo, digo, para generar ingresos y recursos, puesto que al igual que Ernesto, siento que todo esto me cogió en medio de una movida muy personal y muchos proyectos de vida más que proyectos artísticos, porque al menos yo siento que en el momento en el que me encuentro es más que todo un momento previo al que yo pueda desarrollar mis proyectos. O sea, estoy enfocándome en trabajar, en generar recursos y luego que esos recursos me sirvan para mi formación y más adelante poder ejecutar y desarrollarme de la manera en que lo tengo planeado. Pero sí, por lo mismo he aprovechado mucho el tiempo para trabajar, para estudiar y estar como más tranquila. Okay. Una preguntita para vos específicamente. Migrar a otro país es un grandísimo reto, como dijiste, adaptarte a una nueva sociedad, pero también está el problema que tenemos con el vecino, no todos los ticos, sino que la xenofobia. ¿Has tenido eso hacia vos? ¿Lo preguntas en medio del contexto del COVID o...? En el COVID, en el COVID también se ha raciado esa discriminación, porque supuestamente los nicas son los que han propagado en Costa Rica el COVID y nada que ver. Pero ¿a vos se te ha afectado eso? Te diría que en parte sí, pero va más, o sea, personalmente ha sido más en las situaciones de buscar trabajo y por el estatus migratorio, ya, porque de repente algunas empresas por alguna razón tienen, por ejemplo, la restricción de no contratar a solicitantes de refugio o no contratar a nadie que no tenga una residencia permanente ya establecida y todo en orden, ¿cierto? Entonces, de repente para uno cuyo estatus no se ha terminado de definir es más complicado. Y es todavía más complicado si le añades otros factores como no saber inglés, no tener un título. Inclusive teniendo un título es súper complicado porque tenés que hacer Acreditarlo, la pues, validación, exacto. Entonces sí es complejo en el tema de conseguir trabajo, pero personalmente no puedo decir que alguien me haya tratado mal por ser nicaragüense. A mí no. Pero sí conozco casos que obviamente han sufrido xenofobia. Ok. Ernesto, vaya. Gracias. A ver, estoy súper de acuerdo con Kerstin, o sea, realmente este ha sido como un espacio en el que, digamos, uno ha tenido que, a diferencia, digamos, del 2018, en el que sí hubo una gran parte, digamos, de las dinámicas que cesaron y transitaron a ser otras, aquí como el día a día como que no ha parado, más sí el contacto. Entonces ha sido una loquera, pues realmente como enfrentarse a eso, pues como... Tener que adaptarse más que todo, ¿sabes? El día a Horrible. día. Exacto, porque está en tu casa, pero o sea, no está en tu casa como en aquellos días. Me pasó en aquellos días que
recurría a no ver noticias, sino a ver películas, porque prefería Querías cambiar distraerme. un poco, me imagino, sí, exacto. Yo Exactamente. pasé por lo Y mismo, ahora, básicamente, allá. sí, y ahorita literal veo películas sin nada del tiempo, pues, pero es otra dinámica, pues, o sea, realmente, eh, me- digamos, como esa separación de tu brother y demás, yo me acuerdo, igual en 2018 hubo meses que no vi ni a mi pareja ni a mis amigos, pues, y de repente siento que ahorita, lo bueno es que la mayor parte de mis amigos se fueron del país, pues, en diferentes momentos, entonces, como que ya andábamos con esa onda de videollamada y demás, entonces, no es que se haya como cambiado totalmente, pero digamos, eh, antes los que estamos en Nicaragua nos juntamos y llamamos a los otros, ahora es como cada quien en su casa, pues totalmente. Exacto. Pero también se ha modificado como esta estructura, pues. Entonces, últimamente mis llamados han sido más como para jugar y esa onda, pues, como para compartir el día a día, pues. Eh, Quedar en almorzar con tu brother y esa onda que no lo hacía, pues, incluso antes de esto, pues. Eh, Incluso varios de mis amigos ahí están viendo la transmisión, pues, Plan Brother, así que saludos a los chavales. Eh, y esa onda, pues, como, es muy interesante, pues, como dentro, dentro de las posibilidades del Internet, ¿verdad? Estar lejos, estar cerca y jugar con eso, pues, es bien interesante, pues. Me parece ahí como un muestrario de todo ese universo, pues, que hay. Ok, con esto que nos lleva, estamos bajo una dictadura y bajo una pandemia, un combo, 2 por 1, pues es lo que estamos viviendo. ¿Cómo ustedes como artistas, eh, específicamente COVID, no han perdido esa frescura de creatividad? ¿Cómo mantienen esa llama viva de la creatividad ustedes como chavalos? Comencemos, Ernesto. Yo creo que como en cualquier proceso creativo, ya sea para audiovisuales, ya sea para escritura, me imagino que para música, eh, yo creo que realmente lo más importante para mantenerse más que fresco es mantenerse activo, pues, es no dejarse llevar por la desidia, pues, por la rutina. O sea, estar en tu casa te va a aburrir, eso es fijo, pues. Exacto. Eh, pero ¿qué puedes hacer en ese aburrimiento? Pues, y ojo, pues es cierto que puedes no hacer nada y no hay falla. Eh, Como esos modelos con los cuales nos comparamos y competimos y demás, son súper tóxicos, pues. Entonces al final, o sea, tranqui, pues disfrutar de este espacio que tenés como para reflexionar, para observar, que a fin de cuentas es como uno de los principales recursos, pues, como para crear algo, pues, o sea, uno no crea de la nada como tal, uno crea a partir de la observación, de la reflexión, aunque sea muy implícito, muy, eh, eh, como muy intuitivo, pues, es mentira, pues digamos que la inspiración es como una luz súper eh, romántica que te ilumina la cabeza y creaste la onda, pues, o sea, deberías de estar trabajando para que la creatividad, si en ese tipo de onda, te agarre trabajando, pues, entonces, o al menos eso es lo que yo pienso, pues, no sé los chavales, pero creo que sí, pues, o sea, hay que mantenerse activo, o sea, si la cabeza está Exacto. dormida, no va a funcionar, aunque te metas lo que te metas, pues. Sí. Percy. Este, pues, ¿qué les digo? O sea, en mi caso, como les había comentado, yo estoy acostumbrada a estar en mi casa. A mí me gusta estar en mi casa. Y por eso mismo yo he procurado siempre que los espacios míos dentro de mi hogar estén, no sé, diseñados o decorados de una manera que me haga sentir bien.
Por ejemplo, recientemente me pude comprar un escritorio, después no sé, de estos 2 años, me pude comprar un escritorio enorme, eh, un escritorio usado, ¿verdad? Que lo compré por Facebook. Y entonces eso me ha ayudado también como a retomar eh, la idea y el sentir de muchas cosas que yo de repente antes hacía mucho y desde que vine aquí dejé de hacer por simplemente estar trabajando o no sé, tener que dedicarme a hacer otras cosas. A lo que quiero llegar con eso es que de repente si uno siente que ha entrado en un momento en que se siente estancado, en que no sabe ni qué está produciendo, ni, ya sabes, como perder la chispa, como por decirlo así. O la A cordura. mí, ajá, a Con mí la me sirve cordura. mucho, a mí me sirve mucho regresar a las cosas que yo he hecho. Ya, por ejemplo, yo me pongo a releer poemas que yo he escrito, poemas que yo he publicado, no sé, de repente alguna entrevista, me pongo a escuchar alguna canción o alguna presentación que yo tenga guardada en mis videos. Entonces, claro, al pasar de un contexto para otra persona que era muy activa en la calle, muy activa en su vida social, viendo a X cantidad de personas y ahora tiene que estar metida en la casa, muchas de esas cosas le hacen falta ya. Pero no significa que por eso uno tenga que perder su esencia. O sea, la esencia no depende, no tiene que depender ni del contexto físico ni de las personas que uno tenga alrededor. Por eso mismo, a mí me sirve mucho regresar a las obras que yo misma he creado. También estoy de acuerdo con Ernesto porque para mí las cosas que uno crea también no vienen específicamente de que me salió del corazón y que por eso lo hice. O sea, ya en este punto, cuando uno dedica más tiempo a estos proyectos artísticos, parte de mi proceso creativo, por ejemplo, es plantearme una meta. O sea, si yo quiero escribir un poema en el cual refleje o aborde X sentimientos desde X perspectiva, o quiero buscar un sonido para una canción, etcétera, yo me planteo ese objetivo, ¿no? Y sobre ese objetivo es que empiezo a trabajar. Entonces, ese proceso de creación de esa obra implica, como en cualquier otra cosa, mucha investigación, eh, consumo de referencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, siento que el proceso creativo no debería de verse tan afectado por el contexto, sino más bien que uno mismo como profesional deba empujarse y automotivarse para eh, alcanzar ese objetivo que uno se plantea en cada obra. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, exacto. Claro que sí, estoy súper de acuerdo. Pues en mi caso yo básicamente lo que hago es cambiar mis rutinas a veces, porque digamos que, bueno, como vivo con mi novia, pues normalmente ella trabaja y como yo soy músico, me mantengo siempre aquí en la casa. Cuando se me viene la inspiración de una canción, simplemente la escribo y la ensayo y ya está. Lo que hago es cocinar, regar las plantas. No tengo como una hora específica para hacer algo, pues, pero porque me imagino que hacer una rutina y estarlo repitiendo todos los días sin salir de tu casa, imagino que es un poco cansado. Entonces lo que hago es tratar de cambiar esas pequeñas cosas, pues, porque al final eso es lo que uno necesita, creo. Pues si tengo tiempo para leer, pues leo algo y me informo, leo algún artículo, alguna cosa, o simplemente me contacto con mis amigos de alguna manera. Pues ahora como tenemos el acceso a las redes sociales, pues creo que es más fácil llegar a las personas. Pues digamos que de vez en cuando hablo con mi mamá por videollamada o con mis amigos que están fuera del país y pues básicamente trato de mantener de mantenerme en contacto en movimiento pues para no deprimirme pues y no caer en las garras de estar encerrado pues básicamente. Me están preguntando a través de Facebook, ¿se puede decir que es más difícil producir en el encierro? ¿Cómo? ¿Se puede decir que es más difícil producir en el encierro? Eh, yo digamos básicamente yo te puedo decir que no porque pues por ejemplo nosotros ahorita que estamos en el proceso de grabar un disco pasamos encerrados, entonces
estamos encerrados en un cuarto, 4 personas, y estamos pensando y estamos compartiendo ideas, y entonces digamos que de una idea súper pequeña puede salir algo muy bonito. Entonces básicamente estamos compartiendo ideas todo el tiempo y estamos viendo qué podemos producir para salir adelante, pues. Entonces yo pienso que no puede ser algo difícil el encierro, pues no producir algo, porque de alguna manera u otra sí siempre puede salir algo de tu mente. No sé Yo qué diría, piensan los muchachos. De acuerdo, o sea, no, perdón, dale, Kerstin, por favor. lo siento. Yo diría que no tiene que ser más difícil. Es decir, siento que el hecho no es estar encerrado o no, sino cómo uno está enfrentando ese encierro. Exacto. Obviamente, si vos estás muy estresado, estás muy ansioso por lo que te pueda pasar, lo que le pueda pasar a tus familiares, de repente te ves en la lamentable situación en que una persona cercana está enferma, obviamente todas esas cosas te van a afectar emocional y psicológicamente, y son esas las barreras eh, con que uno se encuentra para la producción más que el encierro en sí mismo, porque como decía Ludwig, depende del proyecto en el que uno esté trabajando, si necesita mayor o menor tiempo dentro de un espacio físico o mayor o menor tiempo en la naturaleza, por ejemplo, y cualquier circunstancia que se pueda dar, ¿ves? Entonces, creo que lo primero siempre para poder crear sin o con COVID o con o sin dictadura o Ah, bueno. quien sea, como sea que estemos viviendo, ¿verdad? Es poder tener un poco de control y autoconocimiento sobre las emociones y cómo manejarlas y también cómo canalizar esas emociones hacia la obra que vos vayas a crear o que tenés planteado eh, crear o presentar, ¿ves? Para mí eso significa más que el encierro en sí mismo. Yo totalmente de acuerdo con los chavalos, o sea, Sí. y creo que de sobremanera también entender, pues, que, digamos, no es lo mismo producir un texto o una canción, digamos, que producir, no sé, una escultura, por ejemplo, o no O un sé, libro. Escribir un o un libro. libro, pues, exactamente, al final son dinámicas que obviamente están entrelazadas, ¿no? Con el contexto y demás, pero, digamos, si, por ejemplo, yo me había planteado grabar un corto con unos brothers, como la semana que salió el COVID, pues, y no lo vamos a hacer, pues, o sea, hay temas de protocolos de seguridad y higiene, pues, que no puedes controlar, pues. Entonces, creo que hay que entender que, digamos, no todas las disciplinas artísticas requieren como el mismo tipo de entramaje, de recursos, de habilidades, pues, y de ubicaciones, pues. Entonces, eso por un lado. Sin embargo, digamos, el hecho de crear, que creo que es capaz como otra categoría que conviene pensarla mucho, yo creo, o sea, vuelvo sobre lo mismo para mí. Esta es como la oportunidad perfecta para crear, pues, o sea, eh, no sé, yo no vivo cerca de un bar o algo así, pero si viviera cerca de un bar, debería haber más silencio al menos, espero. Ojalá. O al Eh, lado de una iglesia evangélica, amigo. o, O más no sé, tentación, pues, no, mentira. no, exacto, pero, pero no sé, pues, o sea, creo que también, eh, por ejemplo, yo estuve unos cuantos meses en León y en León pues hay un espacio al que yo tengo acceso que está como afuera de la ciudad y es como súper callado y como muy hippie y como muy conectado con la naturaleza y todo el tema y está delicioso, pero trabajar ahí, digamos, trabajar mi día a día ahí me costaba, pues no así ponerme a grabatear texto o ideas, pues. Entonces, creo que también
eso es bien interesante, pues, de este contexto como tal, pues, y es que si bien representa una oportunidad perfecta por el tiempo, me parece súper curioso cómo también la ruptura de nuestra rutina puede ser avasalladora, pues, en momentos. Y, y como lo decía Kevin, creo que era, que decía sobre el tema de, o sea, el estrés que te puede generar que algún familiar o algún amigo esté pegado con COVID. Y pues yo no se lo deseo a nadie, pues no me ha pasado todavía, pero ni espero que me pase. Raya para la suma. Esa onda te puede sobrepasar, pues, y estar en el hoyo y metido en tu casa también puede ser complicado, pues, sobre todo para crear, pues. Entonces por ahí, yo ahí la dejo picando. Sí. Ok, chico, nos pregunta Sara Corrales en Facebook, ¿qué recursos creativos están tomando en estos tiempos? ¿Han hablado un poco? ¿O ejercicios que han tenido ustedes? Pues yo las primeras semanas pues salí a correr, cambié mi modo de comer, también me di cuenta que estaba comiendo súper mal y de repente un día mi novia me dijo, "Oye, estamos comiendo súper mal", y comenzamos a cambiar un poco la dieta. Salíamos a correr de vez en cuando pues para no aburrirnos. Escucho un poco más de música, a pesar de que soy músico pues y todo eso, cualquiera podría decir que paso todo el día escuchando música pues, pero generalmente no. Pero ahora escucho un poco más música, me gusta, me gusta de vez en cuando ponerme a escribir algo. Como te dije, también aprendí a cocinar un par de cositas ahí que pensé que me iban a quedar feitas, pero me quedaron súper bien. Entonces siempre hay oportunidad para, me imagino, estando en este encierro, para cambiar tu forma de vivir, ya sea cambiando tu forma de comer o hacer ejercicio, aprender a hacer tragos incluso si estás aburrido y querés ahí ponerte a tomar con tus amigos por medio de una videollamada, pues te pones a hacer tragos y ahí te distraes Y un después lo poco. vende después del COVID, tus tragos que vas a inventar. Se puede hacer, hasta puedes hacer una marca, no se sabe. Ya hace Sí, tutoriales por Instagram, by the way. sí. Sí, de hecho sí, hace poco me contactó ahí una marca de un brother que es de Masaya, Kerstin. Y el más está lanzando un aguardiente y nos regalaron Wow. un par de botellas y súper tuánico, el video súper divertido, hizo un mojito y ahí al muchacho le encantó el video. Al final pues conseguí 3 litros más, entonces algo hice bien, ganando. Hoy Sí. los ceviches. Pues fíjate que también estoy comenzando a vender ceviches con mi novia y pues fíjate que nos ha ido súper bien. Eh, Me dio risa que hace 3 semanas comenzamos. La primera semana hicimos como 4 libras, creo. La semana pasada fueron 8, ahorita estamos con 8, pero creo que tengo que hacer otras 2 libras más. Entonces, ya sabes, poco a poco va creciendo esto. Y pues uno sin querer, se busca la necesidad. Entonces, vos sabes, como no podemos tener acceso, digamos, a otras cosas, pero podemos llegar a esto, ¿me entiendes? Entonces, de cierta manera, siempre es bueno estar activo, pues, y mantenerse ahí constantemente. No dejemos que este virus jodido nos gane, pues, por ponerlo así. Sabemos que la situación está difícil y, pues, yo al principio estaba preocupado por mis padres, pues, porque uno de ellos vive en San Juan de Nicaragua, mi mamá vive en San Carlos. Y pues estaba un poco preocupado con la situación, pero al final creo que hablando las cosas tranquilamente y serenamente pues se dan a entender. Y pues gracias a Dios pues ellos están allá sanos y salvos y si ellos están sanos pues entonces yo también voy a tomar las medidas, o sea, voy con esa mentalidad siempre. Vale, Sí. vale. Por mi parte, yo reconozco que a mí de repente se me hace difícil escribir, ¿sabes? A pesar de que es de pronto a lo que más me dedico en sí, hay obviamente situaciones, hay recuerdos o hay, no sé, visiones que se te hacen muy difícil verbalizar, ¿ya? Porque para mí eh, el paso número uno de mi proceso creativo siempre es poder reconocer el sentimiento sobre el que quiero trabajar y sobre el que quiero producir, ¿verdad? Pero a veces uno mismo ni siquiera sabe bueno, a mí me pasa, que no sabe qué es lo que siente y así. Y me ayuda para tener claridad sobre eso, dibujar. Wow. Me ayuda
ayuda a dibujar un montón. Por ejemplo, aquí en mi casa tengo algunos dibujos que hice en medio de la situación del paro nacional y todo ese asunto, ¿verdad? Entonces voy a voltear la cámara un toque. ¿Ves? Entonces, ahí ¡Ay, qué bonito! tengo algunos dibujos, ¿verdad? O sea, son de repente representaciones de cosas que vos podés encontrar en internet, todo bien. Pero el punto es poder liberar, creo que el dibujo, Ernesto lo va a decir bien también, que el dibujo y las expresiones gráficas son muy, muy necesarias para poder canalizar emociones que no están de Sí. repente claras para vos. Exacto, Entran por los ojos y llegan al corazón. Así. exacto. Y hay Entonces, dos ahí tengo opciones de algunas poder cosas. sacarlo, con la mano, pudiendo escribir algo, o con la La boca, música. cantándolo. Exacto. Correcto. Es así de Correcto. simple. Qué increíble, porque yo tuve la oportunidad de salir con Kerstin allá, junto con Cecia, y que tú, Ani, que hasta ahora me di cuenta que hacías todo esto, chaval. O sea, yo sé que tenés un talento súper increíble, porque antes de irte, yo me acuerdo que te miraba en la UCA recitando, y a veces te miraba en el PAC Sí. tocando guitarra y cantando. Entonces, que tú, Ani, que tenés ese talento súper hermoso. Y pues Gracias. lo que le digo a todos mis brothers es que tratan de dedicarse a esto, pues que sigan volando el mecate, porque las oportunidades a veces se dan y pues y hay que saber aprovecharlas. Y pues tenés el Sí. talento, chaval, las felicidades, en serio. Y a Sí, Ernesto también, felicidades. Ernesto, yo he visto Sí. mucho tu trabajo también en redes Pues sociales. gracias. Y que genial, loco. Fíjate que es súper bonito, pues, de verdad, poder compartir un rato con ustedes y hablar sobre este tipo de temas, pues, porque a veces es necesario, justo y necesario. Igual. Sí. Sí. Con Sí, Ernesto también tuve un contacto cercano el año pasado, justo antes de que vos vinieras, Ludwig, porque En serio. Wow. sí, participamos en la residencia artística con Garcín, que se llamó Componiendo Memorias. Oh, vos estuviste, Ernesto, qué fiera, Sí, loco. Sí, hombre. Yo él llegué estuvo, como a la semana, loco. ajá, él estuvo en la parte ya de me producción inhibieron, o sea, audiovisual. el único arte que tengo yo es regalar libros, con el rincón de Ese- Fabi. Los libros no se regalan, a mí es otra Sí se cosa. regalan, ¿sabes por qué se regalan? Porque el conocimiento debe fluir, ya, y los libros son demasiado caros en este país, Son carísimos. sí, Pues y sí, o sea, hablamos de que los nicas no leemos, por eso, demasiado caro, y también el sistema educativo bien deficiente que hay. Mm, Por eso el rincón de Exacto. Fabi nace ante esa necesidad. Ahí está. Qué genial. para No, continuar con el tema de los recursos, creo que puede ser bien interesante, bueno, obviamente expresarte en otras disciplinas, pues creo que probarte, que es lo que está haciendo Kerstin, probarte como creador en otra disciplina interesantísimo, pues. A mí me ha funcionado un montón escuchar podcasts, pues, y hasta me rifé a hacer uno un poco antes de la pandemia, pero le agarré como más cariño, pues, como durante la pandemia, porque este que hago yo es sobre películas, entonces me dediqué a ver películas con más onda, y es bien rico, pues, o sea, realmente Esto a ver sus películas, loco. Ya, sí, no, y escuchar podcasts, o sea, te callas y solo estás escuchando, o sea, es como que la gente te habla y vos le estás poniendo mente, pues, sí, pero no tenés que para hablar, mí, entonces, tranqui. la herramienta del podcast, o sea, antes de esto no éramos, digamos, consumidores. Yo no era una consumidora de podcast, pero con esto sí. Y un amigo que se llama Orlando Mogollón dice, lo pueden buscar en Spotify, habla de sus experiencias, tiene 30 años, cómo cuando se emancipó, sus abuelitos, el primer trabajo, la carrera, y fue, o sea, es una herramienta súper poderosa. Sí. Como antes mencioné, que las redes sociales ahorita, Sí. o sea, son un punto de partida súper tuani, porque Spotify, por ejemplo, que, o sea, conozco, por ejemplo, a Ximena. Nosotros le pagamos anualmente a una página que se llama TuneCore, que se encarga de exactamente regar toda la música, Sí. ya sea por A huevo. Instagram, por Facebook. Entonces,
Imagínate pues que es súper ahí mismo necesario. puedes editar todo súper sencillo. Incluso Así hasta el uno mismo Spotify te puede servir como una red social porque la va actualizando, va subiendo música y la gente va viendo tu contenido. Es como cuando cambias una foto de perfil, ¿me entiendes? Entonces, la gente va viendo y la gente se va metiendo a tu lugar y vas creciendo pues como tal. Entonces, es un recurso bien importante en estos tiempos, pues, de que ya nadie puede consumirte yendo a un concierto, pero por lo menos te pueden escuchar hablar en un podcast o, por ejemplo, puedes subir tu música. Entonces, Sí, yo creo que también es súper importante, como Ernesto decía, recurrir a consumir contenido también. Y de repente, a mí me gusta mucho plantearme también que tengo que conocer lo que están haciendo mis amigos también. Entonces, yo te digo, soy fan de Jimena, de Ximena, esto, soy Dani. muy fan de Garcín, siempre leo lo que publican en Facebook, no solo ustedes, sino muchos amigos que tengo y tal vez personas a las que ni siquiera conozco, pero siento que está muy bien hacer eso y de repente muy sano porque vos podés coger recursos de todo eso, de toda esa producción también, en lugar de compararte y pensar, ala, mira, Exacto. este maje está haciendo un concierto virtual y yo estoy aquí echado en mi casa. No, o sea, no se trata de competir, sino más bien de sentir que si otra persona puede, yo también puedo Claro, y y llegar, exacto. claro, claro, y Exacto. apoyarse entre todos y fluir también, porque las redes sociales obviamente sin toda la comunidad no funcionaran. Entonces, asimismo como uno presenta su material ahí, está muy bien seguir a todos los demás que también están produciendo. Exacto. Sí, por ejemplo, yo soy súper consumidora de YouTube y me encantan los canales como, no sé si conocen Sean Frank o No. Alvich, sí, Ah, sí, Alvin, sí. sí, a Luis, al Jaime Altozano, que también es También, español, sí. también. O A sea, hablan todos. Eh, específicamente de la música. Ujú. O el propio, te lo dijo el Chombo, que no sé si han visto su canal no es de YouTube. soundtrack. No es soundtrack. Sean Frank. No, mi Ese opinión maje es buenísimo. Yo estoy aprendiendo música con ese maje. sí, Porque ahorita es que sacó buenísimo. Lo de Britney, ¿te No lo vi, viste ese el fíjate. último? No. Muy Es bueno, buenísimo, o ese lo sea, vi. sí. Yo sigo Eh, una página que se llama La Capital, que el maje que hace carne asada. Uf, qué chaval, está loco. Pero hablando sobre películas, me gustaría sí, recomendarle a los tres una sí, película, Ernesto. Vos estabas hablando, tocaste el tema de las películas y yo soy bien religioso con eso de las películas. sí. Hay una película que se llama Irrational Man. Véanla. Clase película y clase giro que tiene esa película. Es de, ¿cómo es que se llama el que hizo la película de Joker? Joaquín Phoenix. Ajá, Ya, pues, Ese más tiene esa película y es una película de cine independiente que hizo con Emma Stone, pero es una película súper tuani. Yo la vi y te lo juro ok. que me quedé, wow, es súper buena. De hecho, ni se lo van a creer al final. Eh, uno de los de Facebook, Ferruiz, dice una pregunta para ustedes. ¿La situación actual ha condicionado las temáticas en sus obras? digamos que, hablando de mi proyecto Ximena, ha surgido gente que nos está apoyando. Por ejemplo, en Alemania, pues tengo algunos contactos y ellos pues, nos han proporcionado algo de monetización para poder pagar la producción del disco y poder pagar las movilizaciones de la banda. También nos dimos cuenta que éramos una marca, entonces encontramos la manera de explotarnos, de explotar la marca, tratando de hacer canjes con algunas marcas. Me explico, por ejemplo, con Oro Potente les dijimos que le íbamos a hacer una canción si ellos nos podían otorgar algo. Y básicamente así, pues, ¿me entendés? Entonces nos dimos cuenta que éramos una marca y por medio de esto, pues, hicimos un portafolio y se lo enviamos a las personas que posiblemente nos podían apoyar y pues gracias a Dios, pues, se está haciendo el intento. Pero hay muchas maneras, creo. Todo es moverse porque nadie va a llegar, digamos, con un proyecto así ya hecho y te lo va a decir, mira, ya está listo, pues solo soltá y anda a hacer lo que vos querás. Uno tiene que sudársela y tratar de buscar la manera, pues, porque nada es simple. Perfil.
Sí, alguna otra persona. O Ernesto voy a decir. ¿Algún comentario? ¿Se han sentido cohibidos en la amplitud de emociones que expresan sus trabajos? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Se han sentido cohibidos en la amplitud de emociones que expresan sus trabajos? Mm. Creo que no. No. Creo que no. O sea, lo que sí, el panorama, pues, o sea, de repente sí Sí. me quedo por ejemplo, a ver, digamos, se está gestando un libro sobre un escritor nicaragüense que pues ahí tiene como mucho pegue ahí entre los chavalos, pues. Eh, el libro se va a imprimir en Argentina y en España y eso, y mucha gente se me ha acercado, pues, como para preguntarme, ¿cómo puedo conseguir este libro? ¿Es tu libro, Ernesto? No, 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 no. Un libro de poesía de Ernesto Castillo Salaverry. Más yo no sé cuándo va a venir, pues entonces ese tipo de cosas sí, cuando me pongo a pensar como qué onda, cuándo les puedo dar respuesta y eso sí me hace pensar como, uy, a dónde está largo, pues como para poder ver eso, pues a veces siento que los proyectos de repente caminan tan lento que se Yo creo desanima, que lo pues. hace interesante, fíjate eso, porque, por ejemplo, puede estar así, por ejemplo, hoy, así como estás diciendo que, ¿cuándo irá a pasar esto? Y de repente alguien busca una solución. Aparece. Sí. Sí, exacto, y eso a veces es lo interesante en los proyectos. Todo No, fluye de de repente. fijo que, de fijo que puede haber una solución pronta, pues, pero no sé, o sea, como esa encarar al contexto es que a veces sí puede ser, no sé si como para cohibirte, pero sí como para que le meta una craneada, pues, como, a ver qué pasa, pues. Sí, bueno, se le pasa. Eh, ok, nos hacen unos comentarios. Buenas tardes, noches, felicitaciones, saludos chicos desde Chinandega. Qué buena propuesta este Saludos. espacio, dice Sara Corrales. Ya estamos por finalizar. Sus recomendaciones a los chavalos que quieran hacer arte de la música, de la lectura o de las artes visuales, ¿qué le dirían a ustedes? Y las conclusiones. Exacto. Comiencen. Bueno, yo tengo algo que decir porque tengo 1% y lo escribí Sí. en una canción que dice, no tengas miedo de lo que tu mente escucha, cada quien disfruta, cada quien tiene su lucha, no te descuides un segundo, mírame, háblame, no te portes absurdo. O sea, no tengas miedo a escribir. Sí, sí. Se O fue. Ernesto, ahí. Sí. Se le Se cortó. fue ahí. Va a volver, no se preocupen. Ya. Bueno, pues, ¿qué te digo? Hacerlo, nada te tiene que detener. O sea, te lo dice uno, pues, desde que muy joven uno se planteó cierta meta, hemos ido alcanzando esa meta paso por paso, requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso y pues, si uno de verdad se quiere tomar el arte como una profesión, hay que hacerlo en serio, ya, con todo lo que implica estudiar, desvelarse, malmatarse, tener altibajos, de repente querer dejarlo todo, pero si al final uno de verdad reconoce que es lo que le da plenitud por sobre cualquier otro tipo de actividad, siento que no debería haber ninguna duda en querer hacerlo, ya. Obviamente, de repente uno se ve condicionado por su contexto, por su familia, por recursos económicos, pero siempre tiene que haber una manera, ya. Es, lo que decía Ludwig es muy cierto, y eso es lo más lindo de repente en la vida, ya, porque no todo viene en bandeja de oro. Y entre más uno se esfuerza y entre más uno lucha por conseguir algo, más grande va a ser la recompensa cuando logremos estar en el lugar que nos planteamos inicialmente. Entonces, simplemente hacerlo sin vergüenza, sin miedo a fallar.
Yo estoy súper de acuerdo pues con la Kerstin y con Ludwig. Siendo súper sincero, o sea, eh, por temas de trabajo, por temas de como el mismo networking, X, Y, Z, lo que haya pasado, yo había perdido como ese hábito como de leer, como leí hace un par de años, pues. Y este tiempo ha sido como eso, como un chance perfecto como para, ya que no salgo, eh, eh, quedarme en mi casa leyendo, pues, agarrando libros, investigando y eso, pues. Entonces, creo que ese es el primer consejo, pues, que no salga y que realmente te dediques como a hacer esas cosas que no había hecho, pues, en este par de años que ha estado pasando, pues, o sea, el ritmo de la vida de repente nos agobiaba, pues, y uno sentía que no tenía tiempo para hacer tus proyectos personales, pues. Y no sé si las personas pues tienen ese tiempo ahora, pero capaz sí, pues, y si lo tenés, aprovecharlo para eso, pues, como para dedicarte a hacer esas cosas que no había hecho, para estudiar, para hacer. Y si no las quieres hacer, pues no hay falla, pues está bien, pero, pero se está haciendo algo diferente a cómo estábamos hace un par de meses. Yo creo que es digno de celebrar, pues. Eso por un lado, y para mí, yo creo que lo más interesante a hoy en día es que uno, pues, si esto no hubiera pasado hace 15 años, estaríamos haciendo carpintería y huerto en tu casa, pues, pero ahorita puedes leer, puedes ver películas, puedes El tiempo que aprender queríamos, un montón de... el tiempo que queríamos. Exactamente. Entonces, incluso si quieres hacer los huertos que comentaba más, hay demasiados videos de cómo hacer. Yo estoy plantando Sí, ahora mira, o sea, hasta YouTube, los tomates, pues. tutoriales han sido unas herramientas, o sea, es una herramienta súper poderosa. Ya, si te gusta el video y quieres editar, ahí aprendes con los videos tutoriales y así. Gracias a los chicos, gracias a Kerstin, a Ernesto, a Ludwig, gracias por todo, gracias a los que nos vieron por Facebook de Revista Cultura Libre, al staff de Cultura Libre y Movimiento Puente, que hoy cumple 12 años de estar en pie de lucha. Gracias a todos y muy buenas tardes. Espero que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Gracias y vean la última revista. Gracias. Pase buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el Buenas espacio. tardes. Sí. Chao. Chao. Felicidades a Cultura Libre ahí. Sí. Y al equipo que está detrás, además, gracias.